comencé a asistir a la iglesia presbiteriana Cumberland de Manizales. Y yo no sé cómo puedo expresarse, pero me siento orgulloso de ser presbiteriano Cumberland, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Amo la iglesia donde el Señor me puso con un propósito, creo en el propósito que Dios le ha dado a esta iglesia, y hasta donde me alcance mis fuerzas lucharé para cumplir ese propósito dentro de la iglesia que Él me puso. ¿Reconocen este librito? Sí, señor. ¿Cómo se llama? La confesión de fe. Muy bien. Al finalizar el culto van a ver unos sugieres allá vendiendo las 10,000 pesitos. ¿Por qué es importante tener este libro? Pues cumplimos 210 años y no sé si todos sepan quiénes fundaron la iglesia. No sé si todos sepan las circunstancias en las cuales se fundó nuestra iglesia. No sé si todos han leído el resumen de lo que nosotros creemos como iglesia. O no sé si han leído cómo es la organización de la iglesia y sepan acerca de ella. Es muy bueno que en cada familia haya un librito de estos. Con la plata que recaudamos por estos libritos se va a usar para misiones, para las misiones locales. Entonces, se los recomiendo. Ojalá todos puedan tenerlo, leerlo y estudiarlo y así servir mejor en la iglesia. A propósito de nuestro aniversario, ¿cuántos años cumplimos? 210. O sea que nuestra iglesia empezó el 4 de febrero del 1810. A ver si por lo menos nos aprendemos eso. ¿Cuándo fue fundada la iglesia? 4 de febrero. 4 de febrero de 1810. No se les olvide esa fecha. Esa fecha es como la fecha de aniversario de matrimonio, como la fecha de cumpleaños de cada uno. Esa fecha es muy importante. Entonces, dado que pasamos nuestro aniversario, yo quiero hablarles de los 4 puntos cardinales de la teología Cumberland. Es decir, los 4 puntos cardinales de lo que nuestra iglesia cree. ¿Cuál es el centro de nuestra doctrina, de nuestra teología? Hay una foto que quiero mostrarles. Esta foto es de una cabaña. Esa cabaña, un lugar muy especial. Es un lugar, es como una veredita entre Tennessee y Kentucky en Estados Unidos, y fue el lugar, en esa cabañita se reunieron 3 ministros de la iglesia presbiteriana a orar porque Dios les estaba haciendo un llamado a hacer un cambio dentro de la iglesia. Entonces ellos decían, ¿qué hacemos? Ese cambio se puede hacer o no se puede hacer. Si lo hacemos, ¿estamos obrando de parte de Dios o estamos en rebeldía con la iglesia? Dios les estaba poniendo en el corazón hacer ese cambio, y ellos oraron durante toda una noche y al otro día dijeron, vamos a obedecer a Dios. Dios nos está poniendo que trabajemos por aquí vamos a hacer. ¿Cuál fue el cambio? Miren, yo les explico brevemente el cambio. Antes, la iglesia presbiteriana, no de apellido Cumberland, sino presbiteriana, tenía como centro de predicación que Dios había predestinado antes de la fundación del mundo a unos para ser salvos y pues por descarte a otros para ser condenados. Entonces ese era el centro de la predicación antes. Dios en su soberana voluntad, antes de la fundación del mundo, decretó que algunos fuesen salvos y que otros quedaran fuera de esa salvación, y ningún ser humano puede cambiar eso. Ese mensaje ciertamente fue un mensaje que no trajo mucha esperanza a la iglesia, porque imagínense, pues si yo creo que soy salvo, pues yo estoy ahí tranquilito. Entonces digo, no, yo estoy entre los elegidos. Pero finalmente, si nadie puede cambiar eso, entonces yo para qué me afano, para qué yo me esfuerzo en ir a la iglesia, para qué yo me esfuerzo en dar diezmos, en alabar al Señor, para qué me esfuerzo en apartarme del pecado, si al fin y al cabo yo estoy en la lista de los escogidos y nadie puede cambiar eso. La gente terminó pensando eso, terminó pensando en, entonces ¿para qué evangelizamos? Si al fin y al cabo ya hay una lista de escogidos y una lista de perdidos, pues ¿para qué nos esforzamos por hacer misiones si Dios va a cumplir su propósito? Imagínense lo que cayó la iglesia. Ya no había un afán por agradar a Dios, por vivir en santidad, por apartarse del pecado, por arrepentirse y nacer de nuevo, sino que estaban tranquilos porque si el decreto de Dios está listo, pues no hagamos nada más. Eso hizo que la iglesia decayera. Con el llamado que Dios hizo a esos hombres en esa cabañita, por lo menos en la antigua cabaña, porque esta es una réplica,
la iglesia cambió el foco de su predicación. Entonces, la predicación de la iglesia presbiteriana, que ya no era solo presbiteriana, sino que se convirtió en presbiteriana Cumberland, porque es el lugar donde está la cabañita, es una región que se llama Cumberland. Como decir el Valle del Cauca, o como decir el Valle de Aburrá, ese es Cumberland, una región donde está la cabañita. A partir de ahí, el foco de la predicación cambió. Ahora la predicación estaba basada en un texto que ustedes conocen de memoria, que es Juan 3:16, que dice: De tal manera amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí se lo sabe. Ese es el primer versículo que a uno le enseñan cuando se convierte a Cristo. O pues ese versículo deben sabérselo de memoria. Juan 3:16 es el corazón del Evangelio, es el corazón del mensaje de Dios y es el corazón de la teología Cumberland. Tarea, los que no se la sepan, apréndanse Juan 3:16. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Porque tanto amó a Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lutero llamó este versículo la Biblia en miniatura. Es decir, en este versículo está condensado todo el mensaje de Dios. Lo que Dios quiere para la humanidad, el plan redentor de Dios se condensa en Juan 3:16. Ese texto se encuentra al final del diálogo entre Jesús y... ¿con quién está hablando Jesús? Con Nicodemo, ¿cierto? Entonces Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Y le explica que para que obre ese milagro, Dios ya ha hecho una obra. Y esa obra fue enviar a Jesucristo por amor, para que muriera por toda la humanidad y para que los que creyeran no se perdieran, sino que tuvieran vida eterna. Este versículo contiene los 4 puntos cardinales de la doctrina, de la teología Cumberland, del foco que nosotros debemos predicar. Y se van a dar cuenta, cuando yo termine, la diferencia entre enfocarse y centrarse en Juan 3:16 o enfocarse y centrarse en el decreto de Dios que ha predestinado a unos para ser santos y a otros. La diferencia, hay una gran diferencia. En primer lugar, el primer punto cardinal es que nosotros creemos en un amor sin igual. El texto comienza diciendo: porque tanto amó Dios al mundo, porque tanto. ¿Recuerdan cuando cantamos el amor de Dios es maravilloso? Tan grande, el amor de Dios es inmenso, tan inmenso, que Dios toma la iniciativa, Dios soberanamente toma la iniciativa de amar a un mundo que no se lo merece. Dios nos amó y nos ama a todos. Nosotros creemos que tenemos un Dios amoroso. Dios es amor, así lo define la Biblia. Dios es amor. En la esencia pura de Dios está el amor. Ahora, no es muy fácil amar a los fieles, ¿cierto? Es muy fácil amar a los que se dejan amar. Pero lo más lindo es que en este texto dice que Dios amó al mundo, y en el mundo están los que lo aceptan y los que no aceptan, los que prestan atención y los que no, ¿cierto? Los que están atentos, los que escuchan a Dios y los que no. Dios ama aún a los inamables, inclusive a los que lo rechazan y no creen, a los que no se acuerdan de Él. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿Cómo lo demuestra Dios? En que cuando todavía... Miren la muestra de amor. El Señor exigió que dejáramos de ser pecadores para entregar a su Hijo. No. En que cuando todavía
todavía éramos rebeldes, todavía éramos pecadores, todavía le dábamos la espalda, y Él da su regalo por nosotros. Él entrega a Cristo sin condición previa. Él no te dice, mira, la obra de Jesús va a ser efectiva para ti, pero tú tienes que ser primero perfecto. No, al contrario. Esta obra te va a ayudar a ser perfecto. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una muestra de amor que nosotros definimos gracia. Y la gracia es más allá de lo merecido. Más allá, yo no lo merezco, pero soy amado. Cuando un hijo nace, yo ya les he puesto esa ilustración, ese contacto ilustrativo. Cuando un hijo nace, no ha hecho mucho por ser amado. Pues no, realmente no se ha esforzado por satisfacer a los padres, ¿no? Hasta trae incomodidades cuando un hijo llega, ¿cierto? Pero un padre, en términos generales, da su vida por los hijos. Un padre da la vida por los hijos. Y ese hijo no ha hecho necesariamente nada, pero uno es capaz de dar la vida por ellos. Eso se llama gracia. Algo que yo no he trabajado, algo que yo no me merezco, algo por lo que yo no me he esforzado. Y así es el amor de Dios. ¿Tú sientes que Dios te ama? Todos nos aman mucho. Y lo más hermoso es que no merecemos ser amados, y Él lo hace. No hemos hecho méritos para ser amados, y Él nos ama. A pesar de nuestra rebeldía, de nuestra infidelidad, de nuestra dureza, a pesar de que no nos sepamos con 3:16, que nos sigue amando. Nos sigue amando el Señor. Nos sigue amando. En 1 de Juan capítulo 4, verso 9 dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros. ¿Cómo manifestó su amor? En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Él entrega lo más preciado, se entrega a sí mismo para mostrar su amor. ¿Será que puede haber un amor más grande que ese? ¿Será que puede haber una prueba de amor más inmensa, más sublime que ese? No la hay. La pregunta, ¿por qué ser indiferentes a esa muestra de amor? Si hay alguien que te está ofreciendo el amor más grande que existe, ¿por qué ser indiferentes? ¿Por qué hemos de ser indiferentes a un Dios que ama de esa manera? Lo más terrible, ¿sí? O sea, que alguien lo ame a uno así y uno no agradecerle, y uno no devolver un poquito de ese amor, y uno no entregar su vida por alguien que lo entregó todo por uno. No, pues eso no le consigue, ¿sí? Eso no le consigue. Lo obvio y lo normal es que amemos a aquel que nos amó, que entreguemos nuestra vida por aquel que se entregó, que lo demos todo por aquel que dio algo tan grande. Segundo punto cardinal de la teología Cooper, de la doctrina Cooper: creemos en una ofrenda sin igual. El texto sigue diciendo que dio a su Hijo unigénito. Dios tiene un amor muy grande y ese amor lo demuestra entregando a su Hijo unigénito. Una ofrenda, un regalo sin igual. No hay paralelo para eso. No hay algo que se compare a eso. El haber entregado a su propio Hijo. La acción de dar fue lo que motivó el dar. La acción de amar, Dios me ama y por lo tanto me da. Él me da porque me ama. Así que, ¿cómo muestra Dios su amor? Dando. ¿Cómo se dice? Obras son amores. Y no buenas razones. A veces hay mucho discurso, te amo, te quiero, y ya después las acciones, ¿no? Que se muestre, que se vea, ¿cierto? Que se vea el amor, que se note, acción. Dios no se quedó contigo. Los amo, listo, les doy a mí. ¿Quieren una muestra de amor? Les entrego a mí, para que mueran por los pecados de la humanidad. Dios entregó a su mejor regalo. Yo no habría sido capaz de hacer eso. Entregué a Juan Miguel por un delincuente que va a pagar una pena, que él pague por él. A mi hijo no me lo toca, porque yo no amo tanto.
Yo no alcanzo ese grado de amor y de sacrificio. No, yo no alcanzo. Mi familia no la toque, yo no. Pero Dios sí, porque Dios es tan perfecto, Dios es tan amoroso. Su corazón es mucho más grande que el de cualquiera de nosotros. ¿Quién entregaría a su propio hijo? ¿Quién lo entregaría? Ninguno de nosotros. Si a veces nos duele dar cierto tipo de regalos, ¿cierto? O hacer ciertos tipos de favores, si nos duele, ahora de entregar la vida de lo más preciado. ¿Qué entregó Dios? Su Hijo único, porque solo Jesús es Hijo verdadero de Dios. Nosotros somos adoptados, nosotros somos criollitos, Él es puro, Él es de sangre noble, nosotros somos ahí, el Señor en su misericordia, nosotros siendo de otra clase, Él nos atrajo hacia Él y nos adoptó. Pero el unigénito es Cristo, Él es inigualable, nosotros ni siquiera podemos comparar. Somos hijos de Dios por adopción, pero Él es el Hijo, nosotros somos hijos. Hay mucha diferencia. Él es el Hijo y nosotros somos adoptados. En Juan capítulo 1, verso 29, dice: al día siguiente Juan, el Bautista, vio a Jesús que se acercaba y dijo: he aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esa expresión? Aquí está el Cordero de Dios. Recuerden que Juan el Bautista está hablando en un contexto de personas que vivían bajo la ley del Antiguo Testamento, en la cual decía que cuando una persona pecara, ¿quién iba a cargar con la culpa? ¿Quién iba a cargar con el dolor de ese pecado? El cordero. Un animalito, fuera un animal menor, un animal más grande, intermedio como un cordero. Y ese pobre cordero era sacrificado por culpa mía. Ese corderito llevaba el dolor que causaba mi pecado. Ese corderito era degollado por mí, porque la ley divina dice que todo lo malo hay que pagar, y alguien tiene que pagar. Si no pagas tú, alguien tiene que pagar. Pero así es la justicia. Si alguien la hace, la paga. Tú puedes pagar o que otro pague. Dios fue misericordioso y dijo: bueno, vamos a poner aquí, estos paguen por ustedes. Cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios, lo que está diciendo es: ya no va a haber necesidad de más pequeños o corderitos, animalitos, literalmente hablando, sean sacrificados. Va a haber un cordero que Dios ha provisto para que por la muerte de Él todos los pecados de la humanidad sean solucionados. Jesús se pone como un corderito que va hacia el matadero a pagar con su propia vida por la culpa tuya. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una ofrenda sin igual. Dios entrega a su propio Hijo para que muera por nosotros. ¿Cuáles son los regalos que más te gustan? ¿Qué tipo de regalos te gustan? ¿Qué es lo que más te alegra cuando te regalan? Ahora, los regalos que nosotros damos son siempre limitados a un presupuesto, a unas circunstancias, por obvias razones, ¿cierto? No regala de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a la afinidad, de acuerdo a donde vive, lo que puedan comprar. Pero Dios no escatima. Dios no escatima. Él no te trajo algo por si acaso, por si las cosas. Él te entrega y pone a tu disposición el mejor regalo, la mejor ofrenda, Jesucristo. Número 3, tercer punto cardinal: creemos en una amplitud sin igual. Dice, después de mencionar que Dios tiene un gran amor, que da una gran ofrenda, dice: para todo aquel que cree en Él. Es decir, ese regalo no es solo para los presbiterianos, júbilo. Ese regalo no es solo para los bautistas o metodistas o anglicanos, es para todo aquel que cree. Este regalo no está limitado por una institución, por un dogma, sino por el creer, por acercarse a Jesús, por tener una relación con Él. El propósito entonces de Dios es que Él quiere que todos se salven.
Por eso es que nosotros, los presbiterianos Cumberland, no creemos que Dios antes de la fundación del mundo sacó un listado de quienes se salvan y que por descarte otros se pierden. No. Nosotros creemos que Dios en su soberanía quiere que todos se salven. Ahora, no todos responden. Es la verdad. No todos se van a salvar porque no todos responden. Es increíble, ¿no? Dios ofrece un regalo tan grande y pensar que la gran mayoría de la humanidad dice: no me interesa ese regalito. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero, con mis propios pensamientos, con mis propios sentimientos. Yo quiero vivir mi vida. Déjame, Señor, no me ofrezcas regalos. Déjame, que yo soy capaz de llevar mi vida. Esa es la realidad, ¿no? Pero Dios quiere que todos se salven. En ese sentido, creemos que la salvación es abierta pero cerrada. Abierta a la invitación, pero cerrada porque exige credulidad. Una condición. Sin creer, nadie puede ser salvo. Hay que creer. Y el creer es una respuesta a la gracia de Dios. No es una obra exigida, es una respuesta a la gracia de Dios. Dios en su gracia me ofrece un regalo inmerecido. Y yo digo, si quiero o no quiero. Porque Dios no violenta mi libertad. Dios nos dio algo que llama libre albedrío y respeta cortésmente eso. Dios es un caballero en eso. Dios no te obliga, Dios te invita y tú verás. Eso sí, nos advierte que si decimos sí, hay unas consecuencias. Y si decimos no, hay unas consecuencias. Allá tú, ¿cierto? Entonces Dios muestra el camino y advierte y tú decides. Tú verás cuán maduro eres para decidir, cuán sabio eres para decidir, de acuerdo a eso, si dices sí o dices no. La invitación es universal, pero la salvación no. La salvación no es universal, es para los que creen. Pero la invitación no es para una lista cerrada. No, es que solo para los 144,000 sellados. No, eso no es cierto. No, es que es para una lista de predestinados previamente. No. La invitación es para todos. Dios en su soberanía invita y el hombre en su libre albedrío decide si acepta o no. Los Cumberland creemos que la salvación está al alcance de todos y no ha sido negada a nadie. Miren lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la naturaleza. Más bien, miren más bien, ¿por qué el Señor no ha venido? Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que se arrepienta, que todos se arrepientan. Entonces, Dios va a venir a juzgar este mundo. Y la razón por la cual Él no ha venido a juzgar es que nos está dando un tiempito de espera. A ver si tanta persona que le está dando la espalda a Dios se vuelve a Él, se arrepiente de sus pecados y le dice: Señor, gracias por ese regalo tan lindo, por ese amor que me estás ofreciendo. Yo lo acepto porque necesito ser salvo. Y nosotros como iglesia tenemos algo que hacer ahí, llevar el mensaje. Entonces, mientras Dios espera, no nos quedemos dormidos nosotros. Llevemos el mensaje, porque hay mucha gente que va derechito para el infierno. Derechito. Y hay mucho que hacer. Hay mucho que ir y decirle: miren, Dios les está ofreciendo un regalo grande. Acéptenlo antes de que sea demasiado tarde. Acéptenlo ese regalo. Es un regalo inmenso, es algo maravilloso. Acéptenlo. Además es gratis. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren por Dios? También creemos entonces que el ser humano tiene la capacidad y libertad de escoger entre creer y no creer. Así lo dice Juan, muy cerca al texto que estudiamos, 3:16, en el versículo 36 del capítulo 3 de Juan, dice: el que cree en el Hijo, el que cree, tiene libertad. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá que se salva. Las dos realidades. Una realidad esperanzadora. Aquel que cree en Jesús tiene libertad. Amén. Póngale la firma, porque Cristo murió en la cruz y esa obra es efectiva. Cuando yo creo, yo soy salvo. Pero, atención, esto es doloroso. El que rechaza al Hijo no sabrá que se salva.
sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Permanecerá bajo el castigo de Dios. Ahora, muchos preguntarán, listo, bueno, ¿y qué es creer? Porque dice, creer tiene vida eterna, ¿cierto? Algo como automático, cree y tiene vida eterna. Bueno, el creer no es, va más allá de una afirmación. El creer es un proceso. No es que yo digo, yo creo y ya. Ese yo creo es un proceso en el cual yo entiendo y cambio. Entiendo y cambio. Les voy a definir lo que yo creo que es creer en Dios. Lo que yo entiendo por creer en Dios. Es estar convencido de quién es Él y de lo que yo necesito de Él. ¿Qué necesito yo de Él? La salvación. Necesito todo. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Porque yo no me puedo salvar. Porque sin Él me voy derechito al infierno. Entonces, yo sé que Él es el Todopoderoso, sé que es mi Salvador y entiendo que lo necesito porque yo no puedo vivir sin Él. Lo cual, escuchen esto, producirá un cambio de pensamiento y conducta en el creyente. No es solo decir, sí, yo creo, muéstrame tus frutos. Desafortunadamente no hay un aparato que pueda medir la fe, entonces que desde aquí se les dé fe, calificación de fe, no, eso no existe. ¿Saben cómo se muestra la fe? Cómo se comporta uno. Si uno ama o no ama, si uno perdona o no perdona, si uno va a la iglesia o no, si uno diezma o no, si uno hace devocional o no, si uno ora, etc. Sobre todo eso. En eso se demuestra la fe. En el compromiso. Yo no me comprometo y hago obras para ser salvo. Yo me comprometo y hago obras porque ya soy salvo. Las obras no pueden comprar mi salvación, pero las obras demuestran que yo soy salvo. Demuestran. Nadie puede decir yo creo en Dios y sigue una conducta perversa, una conducta de acuerdo a la sociedad, en donde se quebrantan todas las leyes, todos los mandamientos. No, nadie puede decir eso. Eso es una incoherencia total, es una locura. Quien dice creer en Dios tiene que demostrar, que se te note que crees en Dios. Que en tu comportamiento, en tus palabras, en tus pensamientos, en tus obras y aún en tus omisiones, se note que crees en Dios. Obras son amores y buenas razones, que vaya más allá del discurso, ¿cierto? Número 4. Creemos en una salvación sin igual. El texto termina diciendo, para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. El texto tiene un verbo que declara para que tenga, es una posesión presente y real. No es para que de pronto llegue a ser salvo. Aquel que cree de pronto llega a ser, no, de pronto no. El que cree es salvo. El que cree es salvo. Aquel que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Quien cree ya tiene la salvación. Ahora, ya entendimos que es creer, ¿cierto? No es solo decir, amén, yo creo, sí, aquí, a ver, yo. Así comienza uno, ¿cierto? Uno dice, comienza diciendo amén, yo creo, pero eso es un proceso en el cual mi comportamiento demuestra, doy fruto, que creo. Hubo un cambio en mi vida. Antes era así y ahora soy así. Eso demuestra que yo creo. Esa vida eterna, ¿qué significa? ¿Qué es tener vida eterna? Vida eterna es vivir eternamente disfrutando de las misericordias de Dios. Que comienza desde aquí, ¿cierto? Porque desde aquí disfrutamos de las bendiciones del Señor. Yo por lo menos las disfruto mucho. ¿Y ustedes? Sí. ¿No los convencen las misericordias? A mí sí. Yo estoy matado. Con las misericordias yo estoy matado. Me encanta, disfruto. El Señor es una belleza conmigo. Las disfruto plenamente. Pero al mismo tiempo, la condenación eterna es vivir eternamente sufriendo el juicio de Dios. Algunos dicen que estar condenado es estar alejado de Dios. No, alejado de Dios no. Dios está presente ahí. Pero ¿saben cómo está presente? Castigado. Todo el juicio, la paga por el pecado está ahí en ese momento.
Al mismo tiempo, ese texto nos está diciendo, en el cuarto punto cardinal, que la salvación es irrevocable. Sí, Dios me salva y gracias a Él, que la salvación depende de mí, no de mí. Miren, si dependiera la salvación de mí, yo ya la habría perdido. Porque me pego unas descachadas. Me arrepiento, me levanto y sigo caminando. Pero me he descachado muchas veces en la vida y seguramente me descacharé con ustedes, con mi familia, con Él. Entonces, si la salvación dependiera de mí, yo ya estaría caminando. Afortunadamente, por gracia, la salvación depende de Él. Esa salvación es irrevocable. Y esa realidad a mí no me puede hacer adormecer. No, pues como la salvación depende de Él, yo no hago nada. Extraño. Cuando yo entiendo que la gracia de Dios es tan grande, yo me entrego a Él, vivo en santidad, me aparto del pecado, siento pasión por las cosas de Dios. Es que no puede haber otra. No puede haber otra que si alguien me ofrece algo tan grande, yo sea apático, indiferente o mediocre con Él. No, yo tengo que vivir para Él. La salvación es irrevocable, pero los que perseveran demuestran que somos salvos. ¿Cómo se demuestra que soy salvo? Porque persevera. Si no persevera, olvídese, se quedó. Quizás nunca alcanzó la salvación, nunca se arrepintió verdaderamente. Quien es salvo persevera hasta el fin. Podrá tener momentos difíciles, podrá tener sus crisis, podrá tener sus pataletas con el Señor, sí, pero se arrepiente, pide perdón, se levanta y sigue caminando con el Señor. Amén. Y persevera hasta el fin. ¿Qué pasó en la cabañita esa? Pasa, por favor. La cabañita. Nunca se les olvide la cabañita. La cabañita que se volvió símbolo de la denominación. Muchas veces cuando se hace alusión a la denominación presbiteriana Cumberland, pintan una cabañita. ¿Por qué? Porque en esa cabañita Dios dio a 3 hombres que lo buscaron intensamente para que hicieran un cambio en la iglesia. ¿Y cuál fue ese cambio? Que el centro de la predicación no fuera una doctrina fatalista que le decía a la humanidad: la lista está hecha, si usted no está en esa lista, de malas, porque la lista está hecha, ya se vendieron los piquetes y si a usted no le tocó, lo siento mucho. Esa era una doctrina fatalista que hizo a la iglesia enfriarse y hasta alejarse de Dios. Nosotros, porque Dios dio a unos hombres en esta cabañita a que predicaran el verdadero corazón del evangelio, porque de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que cree mas tenga vida eterna. Oremos y demos gracias al Señor por ese evangelio tan precioso que nos ha sido entregado. Señor, este texto de Juan 3:16 es maravilloso. Es una cartita de amor que contiene el mensaje más profundo que jamás nadie ha escrito. Un mensaje en el cual nosotros, como tu iglesia, como tus hijos, somos invitados a creer en el amor y la ofrenda que tú entregaste, Jesús, en la cruz. Señor, te damos gracias porque como iglesia ahora tenemos a Juan 3:16 como el corazón de nuestra doctrina y nuestra teología. Y eso nos lleva a tener una vida llena de esperanza, una vida agradecida contigo por lo que hiciste, una vida consagrada a ti por todo lo que entregaste, una vida que debe responder a esta invitación tan preciosa, a amarte porque tú nos amaste primero. Señor, gracias por nuestra iglesia, 210 años y nos han cerrado sus puertas. 210 años desde que comenzamos y sigues fundando y abriendo iglesias y sigues a través de nosotros enviando evangelistas y misioneros a diferentes lugares del mundo.
Señor, permite que como iglesia sigamos siendo fieles a este llamado de Juan 3:16, a decirle a la humanidad que hay una esperanza, que hay una salvación en medio de tanta tribulación. Señor, que seamos fieles a ese llamado, que así como recibimos un amor y una ofrenda tan grande, podamos ir a contarle al mundo que sin ti no hay esperanza, que tú estás dispuesto con los brazos abiertos a recibir a todo aquel que crea. No importa lo que haya hecho, no importa su vida pasada, tú estás con los brazos abiertos esperando a aquellos que deciden creer en ti para darles su salvación. Nosotros ya lo hicimos y queremos ser fieles instrumentos tuyos, llevando a otros para hacerlo. Que nunca perdamos ese propósito como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.